tenemos que hablar más específicamente de cómo evoluciona esta enfermedad. Me han preguntado si una persona que tiene trypanosomiasis o Chagas puede sanar. Lamentablemente no se van a sanar de las complicaciones las cuales se han desarrollado, pero sí cuando se detecta el parásito es tratable y podemos evitar que la enfermedad avance y se complique más. Toda la evolución de la enfermedad en sí va a ser prácticamente influenciada por el factor dietético de las personas, la edad, la inmunología. Las edades que son más propensas a complicarse son los niños, porque eso estaría indicando que la enfermedad evoluciona más rápido en ellos. Recuerden que cuando un niño nace, no tiene todas las defensas desarrolladas. Aún le falta adquirir defensas en el proceso en el que va a ir exponiéndose al medio ambiente exterior. Por eso es que los niños en primaria todo el tiempo se están enfermando, ¿verdad? Cada día pareciera que se enferman, o cada semana llegan enfermos. Pero es por esa exposición que lamentablemente tienen que tener. No se los puede criar en una burbuja. Al incrementar las defensas, crean anticuerpos. Van a ser más resistentes incluso a otro tipo de infecciones. Pero si un niño pequeño, un recién nacido, está contagiado con trypanosomiasis, ¿qué va a pasar? Al no tener defensas se desarrolla de manera más agresiva. Y si en una persona el tiempo de evolución era entre 7, 10 años, hemos visto que en casos excepcionales hasta 30 años, y hay gente que incluso puede vivir toda su vida con trypanosomiasis, en ellos, al no estar preparados para esa infección, ¿qué va a pasar? La enfermedad se va a manifestar en sus complicaciones alrededor de 4 años, 5 años. Y ver a un niño morir a esa edad es bien trágico, es muy traumante para la familia como para el médico, el personal médico. El estado nutricional. Sabemos que para cualquier enfermedad, infección, lo que sea, el estado nutricional influye mucho en cómo una persona reacciona. ¿Qué más? La intensidad de las manifestaciones. Ustedes mismos han debido comprobar en el COVID, por ejemplo, que dentro de un grupo familiar, cuando se han enfermado con COVID, ha habido algunos que ni siquiera han manifestado sintomatología, ¿verdad? Los asintomáticos. Ha habido otros que han tenido síntomas leves, que han pasado como un resfrío y ya. Y ha habido otros que han tenido manifestaciones mucho más complicadas. Incluso han tenido que internarse. O el tiempo de recuperación ha sido mucho más prolongado. Y está el otro grupo de personas que tienen manifestaciones por COVID en esa ocasión que no eran propias a las que comúnmente informaban en los medios de comunicación. Y es que todo cuerpo reacciona de diferente manera. El pronóstico de la cardiopatía chagásica se va a dar de acuerdo al daño que se ha producido. Recuerden que esta cardiopatía se manifiesta cuando ya está en una fase crónica, cuando ya hay daño a nivel de los tejidos. Puede ser que algunos inicien con unas arritmias, como puede ser que algunos directamente manifiesten ante un estímulo fuerte, una emoción fuerte, un paro cardíaco de repente, una muerte súbita de la nada, ¿verdad? Y va a variar por eso, por estos factores, cuánto evoluciona la enfermedad a nivel del corazón o a nivel de los otros órganos que hemos visto que se afectan. ¿Es curable? Hasta el momento es una enfermedad crónica no curable. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando llega a la fase crónica no tiene cura, pero puede ser tratada sintomatológicamente. Si tiene arritmias, seguramente le colocarán un marcapasos. O sea, trataremos de hacer tratamientos paliativos que prolonguen la vida de esa persona. Sí es tratable cuando se detecta a tiempo. ¿Cuándo detectamos a tiempo?
¿Cuándo? En la fase aguda, podría ser. ¿Cuánto tiempo era el tiempo en el que se incubaba el parásito hasta poder evidenciarlo en sangre? ¿Cuánto? 7 a 14 días. De 7 a 14 días. Y ese es un tiempo que está en fase aguda, por lo tanto, es detectable. Más si tenemos indicios de que hemos tenido contacto con un vector, ¿verdad? Que logramos evidenciar al insecto en la pared o cerca de la cama, por el punto de inoculación, por el índice epidemiológico que se puede dar en un pueblo, en una localidad. Todos esos datos nos van a ayudar a hacer las pesquisas y poder diagnosticar a tiempo para hacer un tratamiento efectivo. ¿Se dan cuenta? Ahora, como aún no se encontró una medicina específica que se encargue de prevenir la enfermedad, así como una vacuna para que uno no se enferme, el tratamiento lamentablemente se da cuando uno ya se ha contagiado, pero cuanto más antes mejor. ¿Cómo luchar contra la vinchuca? Habíamos visto diferentes métodos. Primero, aprendiendo a identificar al insecto, ¿verdad? Es fácil. No hay muchos insectos que se parezcan y más con esas características que habíamos llegado a ver de las líneas segmentadas, intercaladas entre amarillo y negro o naranja y negro. Esa coloración va a variar más que todo por la especie, pero si reconocemos esta especie, este insecto, va a ser mucho más fácil. La siguiente medida es mantener una casa higiénica y en mejores condiciones. Por eso es que además se notifica al centro de salud cuando una persona ha visto el insecto o ha sido picado por él mismo, porque mediante el Ministerio de Salud y los diferentes niveles de servicios pueden hacer campañas para fumigar las viviendas. Incluso pueden buscar actividades en las que ya sea con recursos donados o por los mismos recursos de los pobladores se mejoren las condiciones de las viviendas, como es revocar las paredes, hacer un tumbado. Si no se puede hacer un tumbado, al menos colocar una malla milimétrica que evite que estos insectos puedan ocultarse, ¿verdad? En las rendijas o en los huecos que hay. Debemos además educar a la gente de que tienen que tener criterios de limpieza o guardar las ropas en cajones o en roperos, de manera que no sean lugares donde se puedan introducir. Denunciar a la autoridad sanitaria es importante porque de esa manera se hace la pesquisa de los posibles contagiados y se puede detectar a tiempo. Facilitar la tarea de los rociadores, eso ya lo hacen de manera interna, a veces entre los comunarios, o a veces el mismo ministerio es el que manda brigadas de fumigación y se debe educar, nuevamente, educar a la población para que conozcan las consecuencias, para que sepan identificar al insecto. Si una persona ha sido picada por vinchuca, debe ir a un médico, porque este médico le puede dar ese periodo de incubación para que luego se pueda hacer un análisis de sangre y confirmar si esa vinchuca estaba infectada o no, porque no todas las vinchucas están infectadas. Recuerden que el insecto se contamina cuando pica una persona que tiene Chagas. No exactamente los huevos que vaya a tener van a nacer infectados, ¿sí? Por eso el médico va a diagnosticar, va a determinar qué procedimientos va a seguir y si se confirma la infección, entonces hará los tratamientos correspondientes. Además del tratamiento, no podemos dejar a la persona libremente. Hemos dicho que hacemos un seguimiento, ¿verdad? Para controlar su evolución, controlar que tome los medicamentos. Para los que ya han investigado, han debido notar que tiene muchos efectos adversos, porque es bastante tóxica la medicina. Y seguir tratamientos tan prolongados dificulta a las personas.
A veces hasta seguir 7 días de tratamiento les cuesta, se olvidan o lo dejan en cuanto se sienten mejor. Imagínense seguir un tratamiento de meses. Ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que era el parásito, porque en estas diapositivas tengo unos datos referenciales de Bolivia. Los hemoparásitos, para empezar, son aquellos parásitos que se van a encontrar en la sangre, ¿sí? Pueden ser protozoos o pueden ser herminios. Hablamos de herminios cuando son gusanos, pero esos gusanos son tan diminutos que tienen la facilidad de trasladarse a través de torrentes sanguíneos. Incluso pueden llegar a vivir dentro de los eritrocitos. Y de ahí las patologías que van a dar. Con mayor destrucción de eritrocitos, ¿cómo creen que se va a manifestar la sintomatología? Anemias, alteraciones en el color de la piel. Por lo tanto, es una manera incluso de poder hacer pesquisas. ¿Qué parásitos vamos a ver? El Trypanosoma cruzi, que ya hemos visto, ¿verdad? Plasmodio, la malaria, en sus diferentes variedades, Parasipa, ovar, vivas. Cuando ustedes hagan su exposición, háganla bien, porque como es tema de avance, tiene que estar bien elaborado para que comprendan mejor. Las microfilarias. Aquí vamos a ver, por ejemplo, enfermedades por la filariasis, que puede ser más frecuente en otros países que en el nuestro. Pero ¿por qué vemos enfermedades que no son propias de nuestro país? ¿Por qué vemos? Los extranjeros. Exactamente, por la migración de personas. Es bueno conocer de estas enfermedades, de estas parasitosis, porque en algún momento les puede llegar un paciente con una enfermedad de otro lugar, pero si ustedes reconocen, porque son enfermedades además muy conocidas, muy prevalentes, es fácil que puedan diagnosticar y hacer algún tratamiento, ¿verdad? El Trypanosoma cruzi tiene diferentes variedades. Entre ellas estaba la cruzi que hemos visto, que se da a través de las hinchucas, pero también tenemos otras variedades como la africana, que ustedes van a hablar, la gambiense, la rhodiense, que son las que dan la enfermedad del sueño. ¿Alguna vez han escuchado de esa enfermedad? ¿Qué han escuchado? Sí, a grandes rasgos. ¿Qué han escuchado? A grandes rasgos. No importa si se equivocan, todavía no hemos llevado, solo quiero saber qué saben ustedes. Ya les voy a dejar con la duda, porque igual vamos a avanzar. ¿De qué enfermedad, doctora? Y quiero ver si tienen curiosidad y investigan por favor individual. Tenemos también algunos tripanosomas que no son patógenos, como el Rengel, que no causa daño en el humano, pero sí produce alteraciones en canes y equinos. Ya eso se lleva a nivel veterinario, pero les muestro como conocimiento general. En historia, nuestro famoso doctor Carlos Chagas, un médico brasilero que fue el que prácticamente descubrió el Trypanosoma cruzi en los 4 puntos de enfermedad, clínico, patológico, epidemiológico, parasitológico, hizo grandes avances en la medicina. Pero también tenemos nuestro propio doctor, un cochabambino, que ha aportado con mucha información por los estudios que ha hecho. En los años 1941 ya estaba estudiando esta enfermedad y también aportó con gran bibliografía por los experimentos, investigaciones y seguimientos que hizo, porque ya en esa enfermedad existía Chagas, solamente que no era conocida. Por eso es que los índices de mortalidad antes eran más reducidos. La gente evolucionaba con sus Chagas y le daba para vivir hasta sus 40, 50 años. ¿Se dan cuenta?
Hoy en día, gracias al avance de la medicina, los fármacos, los tratamientos, las personas viven mucho más, han mejorado. El índice se ha alargado de tal manera que podemos encontrar fácilmente personas de 70, 80, en buen estado de salud, 90, 100 años, más de 100 años. Recordatorio, los estados morfológicos. Tenemos el tripomastigote, donde el parásito es alargado, tiene un núcleo central, un cinetoplasto, tiene una membrana ondulante que está a través de todo el cuerpo, terminando en una prolongación que da un flagelo libre, ¿verdad? Esta es la forma móvil que se puede evidenciar a nivel de sangre, en la forma en la que nos transmite el vector parásito. Pero tenemos estas dos fases que prácticamente son la evolución del amastigote. Recuerden que el amastigote es redondo, ¿verdad? Redondo, ovalado. Y es la forma en la que se convierte el tripomastigote una vez que entra dentro del nuevo hueso. Es en esta fase en la que se va a empezar a multiplicar dentro de los tejidos por donde ha ingresado. Una vez que cumple con una población, esta atraviesa, rompe los tejidos y se va a trasladar hacia la sangre en forma de tripomastigote. Pero no es una transformación directa. Primero va a pasar por promastigote, que ya es una forma más alargada, con un cilio. Viene la fase epimastigote, donde podemos reconocerla fácilmente ya que la membrana ondulante está en la mitad del cuerpo. Aún no cubre todo, ¿verdad? Y se ven así, como ustedes pueden apreciar, si lo vemos al microscopio. Si logramos evidenciar membrana completa, confirmado, tripomastigote. Epimastigote, membrana incompleta, membrana ondulante. Y el promastigote no tiene membrana. Aquí podemos evidenciar algunas variedades. Voy a hacer para no taparles. Donde, de la misma manera, reconocemos al parásito a través de la membrana y la forma. Promastigote, epimastigote, tripomastigote. Y el amastigote, que es mucho más fácil de reconocer. Aquí, de la misma manera, existen en algunas bibliografías algunos términos como grueso, fino, largo, pero es prácticamente por la característica de su cuerpo. Aquí podemos ver tripomastigotes en líquidos cefalorraquídeos. ¿Qué nos dice eso? Que atraviesa las barreras hematoencefálicas. Además, esta imagen no es común de ver. Son trypanosomas cruzi en rosetas. Pero ¿qué es lo llamativo de esta imagen? Que no lo vamos a apreciar cuando sacamos muestras de un hueso donde se esté desarrollando la enfermedad. Esto se ve únicamente cuando se hace cultivo de los trypanosomas. Como no tienen tejidos a los cuales se van a adherir, empiezan a adherirse entre ellos. Así que ya saben, si les muestro en el examen ya reconocen. Los nidos de amastigotes se ven específicamente solo dentro de los tejidos, que es donde crean poblaciones inmensas. Rompen estas células, estos tejidos, y migran a atacar a otro tejido, donde vuelven a multiplicarse. De ahí el daño para provocar las visceromegalias. El ciclo, ¿cómo se daba? ¿Cómo nos contagiábamos? ¿A través de la picadura? Por las heces, ¿verdad? ¿Dónde está el tripanosoma? En este caso, este parásito va a aprovechar las heridas para penetrar a través de ellas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en el ojo? ¿Cómo penetraba en ojo, nariz y boca? Alejandra, ¿cómo entraba? Cuando nos rascamos. No exactamente.
ubican en lugares que son calientes húmedos, de preferencia, ¿sí? Pero cuando es en cualquier parte de la piel que se puede dar, van a ingresar a través de las exfoliaciones. Pero, ¿qué pasa en o? Nos rascamos o frotamos cuando nos exfoliamos. Nos frotamos. Y terminamos contaminando e introduciendo las heces a las mucosas. Y es a través de mucosas que ingresa. Puede ser en boca, nariz u ojos. ¿Sí? Es por eso que en esos lugares, en especial en ojo, se va a dar el famoso signo de Romaña, porque el parásito ha penetrado la mucosa y produce una reacción alérgica, una inflamación además. Recuerden que el parásito se multiplica donde se ha introducido, por lo tanto es una reacción. Para que una vinchuca esté infectada, debe consumir sangre de una persona o un animal infectado, ¿verdad? Y de esa manera puede infectar a otra persona, en la cual se desarrolla todo el ciclo y ante la picadura nuevamente de otra vinchuca se va a infectar y continúa. Por eso hay dos ciclos. Una que se da dentro del vector y otra que se da dentro del huésped. Vean ustedes las variedades de los vectores. Son similares, varían mínimamente en cuanto a tamaño y ligeramente en color, anaranjado o amarillo, pero son fáciles de reconocer: las cabezas alargadas, las patas y el cuerpo. Estas bandas intercaladas son las que caracterizan al insecto, porque pueden haber múltiples variedades, pero no las vamos a poder confundir fácilmente. El problema está cuando las crías pican. Ustedes pueden evidenciar en las crías las líneas. No, ¿verdad? Y lo malo es que estas vinchucas, desde el momento en que nacen, son hematófagas. Por lo tanto, ahí podría llegar a dificultarnos el reconocimiento. Pero, si tienen la duda, ustedes agarran al insecto y lo llevan a un centro de salud para que un médico pueda hacer el reconocimiento. ¿Sí? Los huevos son diminutos, pero son visibles. Ya les dije que son huevos bastante bonitos, incluso se podría decir. Tienen una forma ovoide, son nacarados, rosaditos, celestes, tienen un aspecto bonito. Lo malo está en la enfermedad que transmite el bicho, ¿verdad? Las diferentes variedades. No existe mucha diferencia en su forma ni en el color. Tienen similitud bastante semejante y varían en sus tonalidades. Los reservorios domésticos, perros, gatos, incluso pueden ser animales silvestres que han sido domesticados, animales silvestres de vida salvaje, armadillos, comadrejas, murciélagos, ratas, monos. Y las aves son refractarias a violencia. ¿Qué significa refractarias? No, diría reservorios en todo caso. ¿Alguna vez han escuchado de una gallina que tenga chagas? Pero las vinchucas se alimentan de ellas. Entonces quiere decir que no les afecta. ¿Sí? Hay que ponernos sangre de gallina. Ya, la patología se va a caracterizar prácticamente por la miocarditis o cardiomegalia y las otras visceromegalias. ¿Cuáles serán las otras? Megacolon y la otra megasopo. Muy bien. ¿Cuál es la mayor complicación? Que la persona avance silenciosamente su enfermedad y tenga directamente una muerte de la nada. Pero ¿qué pasa? Recuerden que son muchos años de evolución, por lo tanto, al ser tan lento y tan prolongado, el corazón aprende a adaptarse. Y es por eso que las cardiomegalias son silenciosas. Se va a manifestar
las alteraciones cardíacas cuando ya empieza a haber daños en conducciones eléctricas, funcionales. Aquella persona que trabajaba normal y de repente ya no puede ni caminar ni subir unas cuantas gradas, no puede subir hasta el sexto piso a la clase de laboratorio porque no hay ascensor, está durmiendo, joven. Entonces, es ahí donde empiezan a manifestar. Y si es a nivel de esófago o de colon, de la misma manera, porque hay alteraciones a nivel digestivo, ¿verdad? Pueden haber hipertrofias ventriculares, insuficiencias cardíacas congestivas, derrames cardíacos, síndromes de Stokes-Adams, bloqueos auriculoventriculares, alteraciones electrocardiográficas. A veces son hallazgos casuales por otro tipo de exámenes. Por ejemplo, cuando una persona va a entrar a cirugía, pide un examen cardíaco para ver si hay alguna alteración, porque los anestésicos pueden producir arritmias. Y si esta persona tuviera una enfermedad que no ha detectado, podría ser causa de una muerte. Y es a veces en estas situaciones donde sin querer detectan la enfermedad. Las manifestaciones clínicas. En la forma aguda vamos a poder apreciar el chagón. ¿Qué es el chagón? Es el punto de inoculación donde la vinchuca ha picado. Es una roncha que se aparece porque te rascas el cuello, ¿verdad? El cuello y te rascas, disculpen, el cansancio ya me está afectando. Pero puede ser fácilmente confundible. Si nosotros no vemos al insecto, podemos pensar que nos ha picado un mosquito u otra variedad de insectos. El signo de Romaña. Aquí le han puesto síndrome, pero para que sea síndrome, ¿qué tiene que tener? Signos y síntomas, ¿no? Aquí es el signo, porque logramos evidenciar ese aumento de volumen en el ojo. En el peor de los casos se podría producir en ambos ojos, por dos picaduras, que podría darse en casos excepcionales. Pero lo malo es que también puede llegar a confundirse con una picadura de otro insecto que igual produzca ese edema. Hay picaduras de mosquitos que pueden producir esa infección, pero para eso estamos estudiando, para reconocer. Si es un lugar donde no hay vinchucas, ya pensaremos que es otro insecto. Pero si logramos evidenciar al insecto o sabemos que en esa zona sí hay, entonces es un dato para sospechar. La fase indeterminada o latente, que es la sintomática, y la otra forma, la crónica, porque ya empiezan a aparecer las complicaciones. En la fase aguda, los amastigotes, hemos dicho, se van a reproducir dentro de las células, las destruyen e invaden nuevas células. En la forma indeterminada, puede haber una invasión generalizada en un solo órgano, que podría ser, como puede afectar todos al mismo tiempo. Y en la forma crónica, ya el órgano está totalmente dañado, ya tiene alteraciones, cambios de tamaño. También se habla de una forma connatal, como su nombre hace referencia, tiene que ver al periodo de gestación. Es poco frecuente, por eso es que a veces en algunas bibliografías ni se nombra. Se va a presentar en los niños gestados en madres asintomáticas, pero que están infectadas, ¿sí? ¿Qué va a producir? Partos prematuros, con bajo peso al nacer. Ya pueden presentar ciertas megalias, pero a nivel de hígado, esplenomegalia, fiebre. Pueden presentar meningoencefalitis, alteraciones cardiovasculares. Suele ser letal. ¿Cómo podríamos reconocer? Porque este bebé tiene un aumento de las vísceras. El abdomen está aumentado de tamaño. Ustedes pueden apreciar. Si seguramente hacemos palpación, vamos a poder tocar ese hígado. Una ecografía, una radiografía nos va a mostrar la silueta del órgano, ¿verdad? La fase aguda es más frecuente en los niños, no es tan perceptible en los adultos, debido a las reacciones más exageradas que tienen los niños. Se puede evidenciar el chagoma de inoculación,
También podemos ver nódulos inflamatorios o infartos ganglionares, donde van a tener adenomegalias dolorosas que pueden supurar después con el tiempo. Puede haber inflamación de los vasos linfáticos, de los ganglios linfáticos, perdón, a nivel sistémico, y que va a ir acompañada además con fiebre y escalofríos y un exantema morbilliforme, el signo de Romano, ¿verdad? Fácil de reconocer. El chagoma, que es el punto de inoculación, el lugar donde se rascan las personas. La fase indeterminada, que es la fase latente, hay una baja parasitemia porque recuerden que los parásitos están dentro de los tejidos y no son tan perceptibles en la sangre, y el paciente, como les dije, pasa sintomático. La fase crónica, cuando aparecen las complicaciones. Aquí podemos ver un megacolon que tiene radioisopos para poder ver a mejor detalle el tamaño. Por eso es que se ve más lúcido, radiolúcido. Aquí de la misma forma. Totalmente deforme, ha perdido esa estructura que debería tener, ¿verdad? Esas austras que deberían subir y tomar cierta disposición a nivel del abdomen. Aquí podemos apreciar una cardiomegalia. ¿Cómo reconocemos? A través de las estructuras. Identificamos estructuras óseas, luego el campo pulmonar, el diafragma, y se supone que en condiciones normales este corazón no debería sobrepasar el diafragma, pero vean ustedes, si marcamos la silueta cardíaca, hay una cardiomegalia. Aquí de la misma manera, no se ve el diafragma muy apreciable, que podría ser debido a las inflamaciones a los derrames, o podría ser una maratón. Pero si vemos la silueta cardíaca, veamos que es bastante grande, ¿verdad? En una autopsia de una persona que ha muerto, no sabíamos que tenía chagas, pero hacemos una autopsia para ver si no lo han envenenado, no lo han matado, para si la causa de muerte. Y podemos evidenciar una cardiomegalia con las paredes engrosadas, paredes en algunos lugares adelgazadas por el crecimiento. Lógicamente incompatible con la vida. Y el megaesófago. ¿En qué sentido estará esta placa? Muy bien, es lateral, porque podemos ver la columna y las costillas hacia adelante. Vemos el diafragma, pero se ha dado también radioisopos para poder marcar dónde está la dilatación. Vean, dónde se ha acumulado. Es un megaesófago. No se ve mucha afectación arriba porque ya ha bajado lo que ha tomado, o porque en todo caso no hay tanta afectación en la parte superior. Podría dar. ¿Creen que esto tenga cura? ¿Se podría hacer algún tratamiento alternativo? Un trasplante de esófago, una derivación alterna. Todavía en el colon, ¿qué podemos hacer? Sacamos colon. Más que en este nivel, por más que se saque las partes, hay veces está la ascendente. ¿Cómo una persona debería hacer esas partes? Tiene estreñimientos crónicos, no va a poder entrar al baño, se va a impactar las heces fecales. Son muchas las complicaciones que se pueden dar. Se puede torcer el colon y se puede estrangular y necrosar. Por lo tanto, la mejor opción es retirar y sacar una vía alterna a través de la pared abdominal con las bolsas de colostomía. Pero en esófago, ¿ustedes creen que se puede hacer algo así? No, ¿verdad? No hay forma. Por lo tanto, para mejorar la supervivencia de esta persona, seguramente se podría colocar una sonda. Pero imagínense que todos los días se alimenten a través de licuados por la sonda, se alteran las actividades cotidianas que tenía esa persona. Cuando salen con
con su sonda pegada al rostro, nos miran como bichos raros, porque sí se ven, caminan por los colosomía, todavía no se ven, se puede esconder bajo la ropa. Se pueden hacer tratamientos paliativos, pero lamentablemente es hasta donde la persona pueda vivir por las complicaciones. El diagnóstico clínico será por la sintomatología cuando ya se manifieste de forma crónica, a través de cardiomegalia, megaesófago, megacolon, ¿verdad? El diagnóstico laboratorial. Aquí sí se pueden hacer exámenes, por ejemplo, en el examen fresco, extendido colorado, gota gruesa, recuentos de tripanosomas, para ver la afectación, biopsias y el método de microscope de Bell, que es por los poros, el estuchito que les mostré con minchuquitas, ¿verdad? Exámenes indirectos, senodiagnósticos, cultivos, inoculación en animales. No vamos a utilizar en mascotas, se hacen en ratones de laboratorio. Y los serológicos. Tenemos una variedad, pero los más utilizados en nuestro medio serían el ELISA y el Western blot. De todas estas, ya vamos a ver de cuál tenemos disponibilidad en nuestros laboratorios, por ejemplo, porque varía mucho de un país a otro. Y en la fase crónica, de la misma manera. En la epidemiología, hemos dicho que son más característicos de qué clima. Cálidos y secos. Cálidos, templados, ¿verdad? Suelen habitar también en zonas tropicales, pero no de calor extremo. Por eso es que se han evidenciado muchos casos en Santa Cruz. El mayor índice es en Santa Cruz, le sigue Cochabamba, y en Beni y Pando no es tanto, porque los climas son mucho más extremos y hay más humedad aún. En Santa Cruz se ha visto un 49.0% de esta parasitosis en el área urbana y un 60-100% en el área rural. Es un índice muy alto. Hoy en día se ha llegado a controlar bastante con estas fumigaciones y reconocimiento, por eso es que ha mejorado algo, han disminuido los índices de detección en las personas. Pero los lugares preferidos para estos insectos no son específicamente los domicilios dentro de las viviendas, son aquellos donde están los corrales. Esta es la distribución geográfica. Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué creen que aquí no está marcado? ¿A qué corresponde esta zona? Exactamente. Hay menos cantidad de gente, la gente se va a encontrar en los pueblos o ciudades, por eso es que se ven estas manchitas, pero después es por la condición geográfica. ¿Por qué aquí no se ha marcado? ¿Cómo será el clima aquí? Frío. Pese aquí en Bolivia, perdón, hay Tripanosomas cruzi. Si marcamos dentro de nuestro mapa, seguramente estarían sin marcar los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, porque son fríos, son secos. Ahora, que se halle al vector en estos departamentos es de forma casual. ¿Por qué? Antes se los ha llegado a detectar, pero era accidental. Las personas utilizaban sombreros, ¿verdad? ¿Qué hacían con sus sombreros? Colgaban en la pared o tras de la puerta. Pero recuerden que dentro del sombrero hay como una cinta interna que no está costurada en ambos bordes, sino en la parte inferior solamente. Entonces las vinchucas solían meterse dentro de esa cinta y viajaban pues a otros departamentos, y es por eso que a veces de forma casual se llegaba a encontrar, pero era solamente por los viajeros. Otro dato interesante que se ha llegado a descubrir es que el motacú secreta una sustancia no identificada que atrae a las vinchucas. ¿Y qué es lo malo de Santa Cruz en este aspecto? ¿Con qué construyen sus techos, sus casas, las personas en el campo? ¿Con qué, Francisco? No específicamente paja. Con las hojas de las palmeras.
los famosos pawichis, ¿verdad? Entonces, al ser el montacú un factor que atrae, es interesante este dato porque de esta manera podemos evitar que las personas sigan construyendo con esta zona y buscar otras alternativas como otras palmeras u otros materiales. Por eso, en la prevención está el cambio del techo de paja o montacú por otro material, cubrir las hendiduras, revocar paredes, techos, la higiene y la educación sanitaria. Muy bien, a partir de aquí ustedes exponen entonces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado algo más claro esta parte? Habían algunos datos interesantes que quería mostrarles, por eso. Doctora, en lo que es el tamaño de este parásito, había una parte en la diapositiva que decía que era de 7 a 30 micrómetros y en otra parte decía 7 a 20. Sí, es la variación de diferentes bibliografías, Entonces, pero ustedes básense en el libro, en lo que dice el libro. Les recuerdo y les repito, todas las preguntas salen del libro. Hay algunos datos, como los que les he mostrado, estos índices de Bolivia, de la PACU, que no está, por ejemplo, pero que es importante saber, es conocimiento general, además que sí hace más dinámica la clase, algo siempre se les va a llegar. No sé. Ya.